Buenas tardes, una tarde más acompañadas aquí con Sol Cañumil y Carla Soto. Ellas son del grupo Socorro Rosa Rabiosa, quienes van a disertar hoy sobre el derecho a abortar es ley. Ellas acompañan a mujeres de Chubut, zona sur y zona norte de la provincia de Santa Cruz, a mujeres en la decisión de cómo es abortar. Así que bienvenidas, chicas. Estamos atrasadas por la comunicación, por eso la demora, pero pedimos disculpas a quienes nos acompañan. Así que bueno, buena jornada y adelante, Sol y Carlita. Gracias por participar con nosotras en este espacio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la paciencia, por esperarnos. Por ahí a veces las cuestiones técnicas en esta virtualidad nos transmitir en vivo y estaban ocupados todos los servidores, así que no lo pudimos ni hacer por el 3 de junio. Así que hoy lo que traíamos para compartir un poco que nos había quedado pendiente del encuentro pasado es queríamos informar un poco más acerca de la ley 27610 de reciente sanción en diciembre de 2020, la ley que es de interrupción voluntaria del embarazo, y comentar, bueno, algunos aspectos. Tenemos inconvenientes en la conectividad. Bueno, pero a ver, aguardamos. Si querés, Carla, ir comentando algo mientras, no hay Sí, problema. bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, como estaba diciendo Sol, nos quedó pendiente del encuentro pasado charlar sobre el marco legal de la IVE y básicamente queríamos compartir en este encuentro eso, digamos que hasta qué alcance tenemos para poder solicitar una interrupción legal de embarazo y como a modo de cierre comentar un poco sobre lo que es un acompañamiento de aborto libre y feminista, que es lo que hacemos nosotros desde nuestro activismo y básicamente un poco de la política que comentamos que llevamos adelante en el encuentro pasado. Así que bueno, ahí está Solcito otra vez. Sí, adelante, Sol. Sí, se había caído. Sí, se había caído. Pero bueno, no te hagas Ah, problemas. Sigamos adelante porque Carla tomó la posta. Yo me quedo en off para mejorar la comunicación. Ahí pongo la dale, filmina, si vos me decís. dale. Yo voy a tratar de expandirla un poquito más. Dale. Con el conversatorio habíamos pensado en una primera parte conversar sobre el marco normativo de la ley 27610 de interrupción voluntaria de embarazo. Y un poco el nombre que propusimos para este conversatorio es el derecho a abortar es ley, porque es el nombre de una campaña que lanzamos recientemente con la red de socorristas, que entendiendo que también difundiéndola nosotras la estamos cuidando, sabiendo lo que costó llegar hasta acá y sabiendo que todavía encontramos resistencia. Entonces, eso, mientras más gente difunde y conozca que tenemos este derecho, creemos que es una ganancia para todo el colectivo. La ley lo que establece es el derecho a abortar de manera segura, gratuita y voluntaria en todo el país y en todo el sistema de salud. El marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que establece el derecho a abortar de manera segura, gratuita y voluntaria en todo el país y en todo el sistema de salud. El marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es el marco normativo que teníamos antes, y que es
es que lo que cambia es la voluntariedad, si se quiere, en el sentido de que en este momento basta con la decisión, ¿sí? Para ejercer este derecho, decidir abortar, que antes esto no estaba contemplado y únicamente lo que teníamos para acceder a abortos legales eran las llamadas causales. Entonces esto de que ya no tenga que alegarse ningún motivo o justificación especial. ¿Se sigue escuchando bien? Ahí sí te corta cada escucho. tanto. Se corta, sí. ¿Querés sacar la imagen y volverla a subir? Y entonces en la filmina lo que se puede ver es entonces que la ley 27610 por un lado establece, sí, ahí, Bien. decíamos, establece la posibilidad de abortar por decisión hasta la semana 14, inclusive de gestación. Y acá hacemos la aclaración de que, por ejemplo, si la persona decide abortar y cuando toma esa decisión está en la semana 14 y 5 días o 6 días, igual tiene derecho a ejercer, a solicitar la IVE. Eso es importante. Y no le pueden exigir ningún tipo de motivos, no le pueden cuestionar la decisión y tampoco le pueden dilatar la atención. Desde el momento que se solicita, la ley establece un plazo de 10 días para que se realice el procedimiento, para poder acceder a este aborto. Pero además de la IVE, de la interrupción voluntaria, esta ley vuelve a ratificar la ILE, que yo decía es lo que teníamos antes, el aborto legal por causales. Y esto lo digo porque la ILE, por ejemplo, no contempla un tiempo máximo para realizar esta práctica o para solicitar este derecho. Entonces, si nuevamente ese embarazo es producto de un abuso o de una violación, esa es una causal, o si ese embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la persona embarazada, se puede seguir solicitando la ILE aunque hayamos pasado las 14 semanas. Y eso también está establecido en la 27610. Entonces, ratifica el marco normativo anterior, pero además le suma la posibilidad de hacerlo de manera voluntaria hasta la semana 14. O de abortar, que así lo decidan. Y para nosotras también es importante mencionar esto en el sentido de que muchas veces se habla de mujeres, que son las mujeres quienes abortan o quienes abortamos. Y también hay otras identidades sexogenéricas que también tienen la posibilidad de ejercer este derecho, como por un lado tenemos a los varones trans, pero también otras identidades que justamente no se identifican como mujeres, lesbianas, no binarias, queer, intersex. Toda esa población también entra en el marco de esta ley. Y por otro lado, tampoco ni la edad ni ninguna condición de discapacidad pueden ser un impedimento o un obstáculo para el acceso a este derecho. Si vamos a solicitar esta interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud, nos van a pedir 3 cosas. Por un lado,
un estudio que es el más común para confirmar el embarazo, el análisis de sangre, y además una ecografía que es la que permite conocer la cantidad de semanas de gestación y saber cómo está ese embarazo. Con esos dos estudios, el análisis de sangre y la ecografía, la médica o la ginecóloga o el médico ginecólogo que nos esté atendiendo para la IVE nos va a hacer firmar un consentimiento informado, que ese consentimiento informado justamente lo que permite es establecer que recibimos toda la información adecuada, actualizada, precisa, científica por parte de los profesionales de la salud, y que con toda esa información nosotras ratificamos la decisión de abortar. Entonces se firma ese consentimiento que también de alguna forma es un respaldo para los médicos que garantizan. Y en el caso de la causal violación, es importante saber, conocer que no se requiere ningún tipo de denuncia policial, otro tipo de intervención de otra institución. Para la causal violación basta con la palabra de la persona y la firma de una declaración jurada. Pero es importante saber, insistir en que no te pueden enviar a una comisaría, no te pueden enviar a ningún juzgado, porque hemos tenido situaciones así. Y eso, y que basta con la declaración jurada. Y lo otro, si nos enviaran a otro lugar, se constituye en una violencia institucional que es denunciable. Porque también es una dilatación en los tiempos, no es un retraso en los tiempos y es un obstáculo. Y acá me voy a detener un poco en el tema de las edades que establece la ley, que esa es como una pregunta muy común o muy habitual que nos hacen. Bueno, si por ejemplo esta ley es solo para personas mayores de 18 años, ¿qué sucede con las niñas? ¿Qué sucede con las adolescentes? Y en ese sentido establecemos como 3 categorías. A partir de los 16 años, a partir de que la persona cumple 16 años en adelante, nuestra legislación establece que esa persona se considera adulta y autónoma para tomar todas las decisiones referidas a la salud y al cuidado de su cuerpo. Por supuesto, siempre esas decisiones las tomamos en base a la información con la cual disponemos, ¿no? Pero en este sentido, a partir de los 16 años, tenemos derecho a consentir, a firmar este consentimiento informado para una IVE o una ILE, una interrupción legal voluntaria del embarazo. Para las personas que están en la franja de edad entre los 13 hasta los 16, o sea, que todavía tienen 15 años, se considera que hay prácticas que son riesgosas, que pueden poner en peligro la vida de la persona, y otras prácticas que son de riesgo menor, que son de bajo riesgo. La práctica, por ejemplo, de aborto medicamentoso, esto también lo comentábamos en el conversatorio pasado, es una práctica que generalmente se realiza con medicamentos y es autónoma porque, como no se considera de riesgo alto, se puede realizar en otro espacio que no sea una institución de salud ni bajo internación. Cuando se completan estos estudios que yo mencionaba antes, el laboratorio, la ecografía, se firma el consentimiento informado, hasta la semana 12 el profesional, la profesional que nos está atendiendo, nos va a entregar la medicación
que esa medicación es misoprostol 200, nos tiene que entregar 12 pastillas, no menos de eso, porque eso también es lo que establece el protocolo de interrupciones. Y yo les decía, y bueno, y una realiza la práctica en su casa o en otro espacio. Y después a lo que accede es a un control post-aborto. Entonces, repito, no hace falta la intervención, no hace falta ningún tipo de intervención quirúrgica, por ejemplo, o alguna internación. Y entonces, también por todas esas razones, digamos, en esta distinción entre esas prácticas que son más o menos riesgosas, nuestra ley establece que las personas entre 13 y 15 años pueden consentir, ¿no? Decíamos, firmar estos consentimientos informados para todas esas prácticas que no representan un riesgo grave para su salud o su vida. Por ejemplo, las IVES hasta semana 12. Si tuviera que utilizar algún procedimiento que sí implica un riesgo mayor, por ejemplo, un procedimiento de aborto después de la semana 12, que ahí sí se hace bajo internación y que a veces hay que recurrir a otros procedimientos además de la medicación, en ese caso se pide la asistencia de un referente socioafectivo, digamos, la consulta y el consentimiento junto con un referente socioafectivo. Y más adelante voy a explicar esto del referente socioafectivo y por qué no dije papá, mamá o familiar. Entonces, para que queden claros nuevamente, entre 13 y 15 años, hasta la semana 12, cuando la práctica sigue siendo autónoma, de bajo riesgo con medicamentos, puede brindar su consentimiento sin la necesidad de otra persona. Si es otro tipo de práctica, necesita de este referente mayor, referente socioafectivo mayor de edad. Y si la persona tiene menos de 13 años, en esos casos siempre se pide el consentimiento con la asistencia de un referente socioafectivo. Que este referente socioafectivo puede ser una persona de la familia sanguínea, puede ser una persona de la familia ampliada, ¿no? En esto quiero decir, quizás esa niña o esa adolescente tiene más confianza con una tía política o con una madrina, estoy pensando, esa persona, aunque no tenga un lazo de sangre directo, puede ser su referente socioafectivo. Puede ser también un representante legal y también otras personas que le cuidan y que le generen confianza. Y ahí nombramos algunos ejemplos. Una docente, una enfermera, trabajadoras sociales, vecinas. Digamos que también ese referente socioafectivo de alguna forma es la persona que esa niña, que esa adolescente considera que es de su confianza y que la cuida a ella. Entonces puede asistir con esta persona. Y con respecto a las personas con discapacidad, también nos parecía importante nombrar a grandes rasgos los derechos que tienen en el sistema de salud. Y en este sentido, el sistema de salud tiene que garantizar, en principio, la participación plena y autónoma de la persona para decidir. Que sea esta persona, sin presiones por parte del medio, la que decide abortar. Y si la práctica se tiene que ajustar para las necesidades de esa persona, también los equipos de salud tienen esa responsabilidad. Entonces, por ejemplo, si la persona requiriera adaptaciones en el lenguaje, deberían poder hacerlas, o de los materiales para que sean accesibles, no sé, pienso algunos ejemplos. Deberían haber folletos, materiales en braille
para que cualquier persona tenga acceso, por ejemplo, a leer eso, aunque, digamos, bueno, aunque no tenga, por ejemplo, esto, la posibilidad de ver, que tenga un material accesible para ella. ¿Por qué menciono eso? Porque a veces también como estamos viviendo un momento de mucha virtualidad y de mucha circulación de contenidos y de informaciones a través de las redes, a veces no se generan estos formatos adaptables porque se supone que la persona puede tener una computadora que le lee o un celular, digamos, y no siempre es así. Y, y decíamos, y también que toda esa información sea comprensible. Y esto incluso, para mí es importante decirlo, más allá de tener una condición o no de discapacidad. La información tiene que ser siempre comprensible, no tiene que ser un lenguaje encriptado que nos genera dudas, que nos genera miedo, sino que la persona debería salir de la consulta por su IBE, por su ILE, tranquila, con toda la información disponible y entendiéndola, ¿no? Para poder tomar también las mejores decisiones. Y, y también la ley establece que podemos contar con sistemas de apoyo. O sea, que si en el momento del proceso, del procedimiento de aborto, sea autónomo o sea bajo internación, la persona tiene derecho a estar acompañada por alguien más, si eso la hace sentir bien, si eso la hace sentir cuidada. Y esto también es una de las cosas que no se cumplen directamente, no les permiten, por ejemplo, quedarse internadas con nadie, y además a veces se incurren en otras violencias como dejarlas, por ejemplo, internadas a las personas que deciden abortar o que están por una ILE en la sala de maternidad. Que bueno, que sabemos que se trata un poco de una violencia que busca atentar contra la psiquis de la persona, ¿no? Contra el estado de ánimo de la persona y contra su decisión. ¿Se va escuchando bien? Perfecto, perfecto, Carla. Sol, perdón. Sí, perfecto, adelante. Buenísimo. ¿Alguna pregunta, Grace, hasta acá? ¿Tuya? Mira, de ahí de la pantalla estoy mirando, bueno, todavía no, pero a mí me surgía una pregunta, por ejemplo, en los menores de 13 años, ¿no? Sí. Y si ustedes hacen algún tipo de prevención para para no llegar al aborto. Nosotras específicamente no. O sea, digo, también creemos que es necesaria. Hago esta No, no, no. aclaración. Nosotras, algunas de nosotras trabajamos mucho con herramientas de la ESI, en principio, de educación sexual integral. Y bueno, y si bien nosotras nos dedicamos como activistas específicamente a acompañar abortos, siempre igual hacemos estas recomendaciones con respecto a encontrar el método anticonceptivo adecuado para cada persona, porque también sabemos que la cuestión de los cuidados y de la anticoncepción son también las que nos permiten vivir otro tipo de sexualidad, una sexualidad que sea también más segura, más libre, más cuidada, más placentera, más alegre. Eso es fundamental para nosotras, pero no estamos trabajando ninguna acción específica para eso. Sí creemos que es importante claro, que se trabaje más en la prevención para que justamente no lleguen a tener que abortar. Pero la realidad también es que a veces se aborta por múltiples razones, ¿no? Digo, por desinformación, pero también porque hay un alto índice de abusos, por ejemplo. Y bueno, nada, y en ese sentido a veces hay que insistir en el aborto como derecho porque
porque es lo, digamos, como lo que se puede hacer únicamente en determinadas situaciones. Y con respecto a los menores, ¿ustedes han tenido experiencias en qué franja etaria? ¿Menores de 13 años han tenido niñas muy pequeñas? Nosotras en la grupa no, hemos tenido a partir de los 14 años comunicaciones y acompañamientos. Sí. Y sí, sí, no, no más chicas, pero son acompañamientos igual muy singulares los de las adolescentes, porque llegan, en principio, esto personal, ¿no? Capaz que Carla quiera contar otra cosa, pero a mí me da la sensación de que a veces llegan más rápido a nuestros números que las personas más grandes, y eso tiene que ver a veces con que están en otros ámbitos o circulan por otros lugares. También porque son parte de un poco de la generación que tienen acceso a Internet y entonces también emprenden búsquedas que hacen que lleguen con algunas informaciones. Por ejemplo, saben algunas que existe la posibilidad de abortar con medicamentos o que existe la ley de IVE hoy. Eso por un lado, pero sí notamos esta necesidad de seguir trabajando otras cuestiones previas. E insisto con la ESI y con los anticonceptivos, sí. No, no vamos a ver grandes transformaciones en esta sociedad patriarcal si no apuntamos a la educación un poco. Y digo porque también la ESI no solamente habla de anticonceptivos, que es muy importante, sino también de todo lo que se genera en el marco de las relaciones afectivas. Y entonces también una parte fundamental es lo que tiene que ver con tener relaciones que sean consentidas, que no sean por obligación, por presión social, por presión de la pareja, por estereotipos impuestos, por un mandato que tienen que cumplir, y además que esas relaciones sean cuidadas, ¿no? Sean desde el afecto, aunque no hablemos necesariamente de amor romántico, pero sí que sea una base de todas las relaciones el cuidado, ¿no? De cada cuerpo y de todas las personas implicadas. Y eso es un cambio que se va a generar si esto se sigue trabajando desde todos los niveles de nuestra sociedad. Pienso en las escuelas, pero pienso en un montón de otros espacios, ¿no? Como los clubes, por ejemplo, o bueno, o los medios de comunicación también. Todo esto pensando en las adolescentes, ¿no? En las adolescentes y las niñas. Tal cual. Y acá otra consulta. ¿La tarea de socorrista fue central durante la pandemia? Sí, sí, totalmente. Mira, ahora no tenía un archivo muy bueno que circuló al comienzo de la pandemia que desarrollaba las recomendaciones de los organismos más grandes de salud, la OMS y demás, las recomendaciones que había que tener en cuenta en cada estado con respecto a los derechos sexuales, reproductivos, no reproductivos, porque se sabía que en este contexto iban a ser esos derechos que más restringidos iban a estar, por la cuestión de la circulación, por la falta de efectores de salud, por el cierre de algunos servicios y atenciones de salud. Y bueno, y la verdad es que si viéramos esas estadísticas, es muy grande el número de personas que quedó sin acceso a métodos anticonceptivos, personas que no han podido realizarse algunas atenciones como decir ligaduras de trompas, colocaciones de DIU, vasectomías. Antes de ayer hablaba con una chica en la línea telefónica que su pareja había decidido hacerse la vasectomía y bueno, nada, y le daban un turno como por decirte para agosto, septiembre. Y con ella un poco como reflexionábamos juntas acerca de esta ironía o paradoja del sistema que
que todo el tiempo está haciendo hincapié sobre nuestros cuerpos, los cuerpos de las mujeres y otras identidades en que somos las responsables de la anticoncepción, ¿no? Y cuando a veces esto se cuestiona y decimos, bueno, no, también los varones son parte, tienen responsabilidad en esto, aún así nos encontramos con trabas. Y cómo entonces siempre las que tenemos que estar poniendo el cuerpo somos nosotras, ¿no? Y a veces cuáles son las implicancias también que tiene eso para nuestras vidas. Toda la vida pensando en la pastilla que la tengo que tomar a determinado horario, y si no, la que se jode, entre comillas, es una, ¿no? Si le sucede algo. Eso también es como un nudo problemático para que nosotras conversamos bastante con quienes acompañamos. Sí, me fui por las ramas. No, está bien, te estaba escuchando atentamente porque, bueno, para quienes nos están escuchando, quienes puedan, las grabaciones de los videos en vivo quedan en la página. La verdad que es muy interesante porque cuando vos decías que siempre las que nos cuidamos o toda la artillería pesada de publicidades es para nosotras, es para nuestros cuerpos, nunca aparecen para los varones. Entonces esto también va como cargando de responsabilidad solamente a la mujer. Entonces ahí está el quiebre. Vas al ginecólogo, a la ginecóloga, y ellas te dicen, ¿y cómo te vas a cuidar? A otros que te dicen, si vas con tu pareja, te dicen, bueno, ¿cómo se van a cuidar? Pero te miran a vos como diciendo a la mujer, a ver, vos, decí vos, ¿cómo te vas a cuidar? Cuando en realidad es una relación compartida, afectiva y de cuidado de ambas partes, ¿no? Me parece interesante la reflexión, ¿no? No te fuiste por las ramas. Me parece interesante esta reflexión, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, e insisto en esto, y para seguir trabajando con nuestras niñas, con nuestras adolescentes, ¿no? Acerca también de las relaciones y los vínculos que ellas van estableciendo. Y por último, para cerrar esta parte, porque no queríamos hacer algo muy tedioso, Adelante, sigan, sí, adelante. sí, decíamos nosotras que hasta la semana 12 de gestación, la práctica más comúnmente utilizada es con medicamentos, se realiza de forma autónoma, sin internación, y en la actualidad encontramos con respecto al aborto medicamentoso dos procedimientos. Un procedimiento que es con misoprostol únicamente, misoprostol 200, habíamos dicho que hoy también con mucha lucha se está produciendo en algunas provincias a nivel nacional, en Río Negro y en Santa Fe. Y en ese caso, el misoprostol, necesitamos 12 pastillas, esto también es importante, no te pueden dar menos, necesitas las 12. Se utilizan en 3 pasos de 4 pastillas y se utilizan los 3 pasos por la misma vía. Una puede elegir qué vía utilizar de manera sublingual, se realizan los 3 pasos de manera sublingual, o de manera vaginal y se realizan los 3 pasos de manera vaginal. Ese procedimiento con misoprostol tiene un porcentaje de efectividad aproximadamente del 85%, o sea que es muy alto. Casi siempre funciona. Y esto también por protocolo, esto es importante, todo lo que estamos mencionando está establecido en nuestros protocolos de salud. Este procedimiento, si no funcionara, se puede repetir hasta 2 veces más, ¿sí? Y generalmente en una de esas 3 veces, muy pocas veces igual se realiza tantas veces, pero si llegara a no funcionar, se puede volver a repetir sin que eso implique un riesgo. El otro procedimiento que todavía en nuestro país no se utiliza porque incluye una medicación que es específica para abortar, que es la mifepristona, y entonces como en nuestro país todavía digamos que el aborto no era legal, esta mifepristona no está registrada en el ANMAT. Este año se estaban iniciando los procesos para el registro de la mifepristona, y también sabemos que llegaba una partida para comenzar a utilizar
dentro del sistema de salud, pero una partida muy chica. La diferencia por ahí con respecto al MISO es que en este caso el procedimiento es un procedimiento combinado que utiliza las dos cosas. Utiliza una dosis, una pastilla de mifepristona y 4 de misoprostol. Y ese procedimiento tiene una efectividad que es un poco más alta porque está un poquito más arriba del 90% de efectividad con respecto al misoprostol, que era 85%, y además acorta el tiempo del procedimiento, lo hace más rápido y también lo hace menos doloroso. Entonces, nosotras también, como red de socorristas, tenemos un posicionamiento político con respecto a difundir que esto existe, ¿no? Esto como una tecnología médica. El procedimiento combinado de mifepristona y misoprostol existe hoy en el mundo y es lo que se recomienda bajo los estándares, decíamos, de salud, la OMS y demás, como el mejor procedimiento para abortar de manera autónoma. Y en eso hacemos hincapié porque creemos que tenemos también derecho a acceder a eso, ¿no? Entonces, también difundimos los usos de esta medicación para eso, para comenzar a allanar el camino, saber que esto existe y que también es posible que nosotras el día de mañana podamos acceder. Hasta ahí llego yo y después si hay alguna otra pregunta acerca de la ley, porque la ley es bastante más amplia y además a partir del viernes pasado tenemos el protocolo de aplicación. Si hay alguna otra pregunta podemos seguir hablando. Sí, no sé si Carla quería aportar algo más. Sí, ahora seguiríamos con la continuación. Bueno, Por ahí iba escuchando todo lo que decían y nada, sí, justamente todo lo que fueron mencionando, opino concretamente lo mismo. Y bueno, ahora seguimos con por qué decimos que acompañamos abortos libres y feministas. Eh, si bien nosotras defendemos la ley, sabemos que la tenemos y difundimos cómo acceder, también como Sol menciona, existen a veces diferentes violencias que aún persisten en el sistema de salud y eso por ahí marca un poco la diferencia del trabajo que realizamos nosotras como acompañantes de abortos y cómo también desde la postura política queremos apropiarnos de los abortos y queremos hacer que sea una experiencia libre, autónoma y que sea con el menor sufrimiento posible, porque de repente, como mencionaba Sol, si tenemos un tratamiento que es súper efectivo, que reduce quizás los dolores, que acelera el proceso, no aplicarlo o no hacer uso del mismo, por ahí tiene que ver con querer seguir reproduciendo como las hegemonías violentas sobre los cuerpos, ¿no? Entonces como que nosotras venimos a acompañar haciendo esto, apoderándonos de nuestros cuerpos, recuperando saberes, para poder hacer que las experiencias que más que nada se encuentran, digamos, cubiertas de muchos mitos, del miedo, del horror, de las muertes, de la desinformación. Nosotras queremos apuntar a que las personas puedan entender que se trata siempre de una práctica que no es compleja, que es efectiva, que en caso de que hubiese alguna complicación o algo por qué alarmarse, nos vamos a dar cuenta en el momento y sabemos cómo actuar de una manera efectiva para que, digamos, para que su bienestar sea garantizado, ¿no? O sea, como haciendo ver que no hay riesgos grandes en la práctica de aborto. Entonces, primeramente, y como dice en esta diapositiva, eh, realizar una escucha desprejuiciada en la cual la persona que se comunica con nosotras diga que quiere abortar, eso ya es una postura de aborto libre y feminista, ¿no? Porque si bien a veces esa decisión rompe con los propios esquemas de la persona, nos ha sucedido muchas veces de mujeres que llegan o personas con capacidad de gestar que,
que dicen, ¿no? No, yo estaba en desacuerdo hasta que me pasó a mí y demás, o sea, como ellas pueden decir esto porque están hablando con nosotras, así en el primer momento que lo pueden decir es de esa manera, porque notamos, y es una realidad, que quizás en el sistema de salud muchas veces se sienten inhibidas por el miedo a cómo van a ser tratadas, por el desconocimiento también que hay al respecto, entonces no pueden libremente ir y decir a un hospital deseo abortar. Y si muchas veces sucede en acompañamientos con nosotras, es también por esto que venimos mencionando desde el conversatorio pasado, que a partir de la desencriptación de la información, les brindamos información sobre lo que las ampara legalmente. Entonces, como que ahí tienen otro piso para ir al hospital y decir, bueno, yo quiero el acceso a esto porque sé que es mi derecho y sé que me corresponde. Entonces, digamos, como para que se produzca esta libertad y este empoderamiento feminista, muchas veces tiene que ver con las políticas que llevamos adelante y los acompañamientos que realizamos. Eh, entonces, bueno, como esta parte tiene que ver con eso, ¿no? Como identificar por qué queremos un aborto libre y feminista, por qué queremos difundir la simplicidad de la práctica y cómo estar bien informada puede llevar a que la experiencia no sea para nada traumática ni violenta, ni para la mente ni para el cuerpo. Bueno, en la próxima diapo tenemos ciertos ítems que también refuerzan esta idea. Acompañamos abortos que escapan a las lógicas violentas de la medicina hegemónica, que se apropia de nuestros cuerpos y decisiones como forma legítima de una práctica exitosa. A esto nos referimos con, por ejemplo, aquellos médicos digamos, que se sienten en la postura de portadores de saberes y desde allí violentan a las personas que no tienen, digamos, cierto saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos ha pasado de que llegan personas a la línea que quizás por pensar, creo que es un derecho, me acerco al hospital, voy a pedir un turno, y resulta que llegan con que fueron violentadas, con que les echaron vuelo desde el hospital. Entonces de repente, a partir de la escucha que mencionábamos anteriormente, podemos brindar esto, ¿no? Como información para que se posicionen desde un lugar de empoderamiento. Y bueno, cómo violenta la medicina hegemónica, el ejemplo más claro que dijo Sol fue cuando las ponen, por ejemplo, en una misma sala de maternidad a personas que deciden abortar. Eso sucedió un montón, al igual que, por ejemplo, brindan información errónea de los protocolos, sabiendo que nosotras brindamos información de protocolos basados en la Organización Mundial de la Salud, digamos, no es algo que no pueda acceder cualquier persona, digamos, y mucho menos un profesional de salud, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, eso correspondería a un tipo de violencia física, como por ejemplo cuando han habido situaciones en las que le han colocado pastillas, en que, bueno, justamente esto pasa por el desconocimiento de la persona de cuáles son sus derechos y cómo también tiene que ver con una crianza en una sociedad donde la medicina hegemónica es súper interventora, ¿no? De repente nos acercamos al médico por alguna dificultad para obtener lo que ellos saben y nosotras no tenemos conocimiento. Entonces, de repente, si el médico da una indicación, suele suceder que no siempre nos explican qué va a suceder en nuestros cuerpos con esa medicación, para qué efectos va a causar, cómo debemos cuidarnos, no nos ofrecen esas alternativas. Entonces, como que, al menos en lo personal, considero que la atención hegemónica, de la atención de la salud hegemónica, explica poco y como que manda y dirige los cuerpos mucho, ¿no? Eh, y otros tipos de violencias como violencias simbólicas, negando el derecho a la información. En teoría, con los derechos de salud sexual y reproductivos, cuando una mujer va a una consulta médica o persona con capacidad de gestar y le dicen que está embarazada, automáticamente la opción de aborto tiene que ser brindada como una información más. Aún así, la persona esté deseando maternar, ¿no? De repente el médico o la médica tiene la obligación de poner sobre la mesa todas las informaciones. Y esto no sucede directamente.
Bueno, después violencias psicológicas y emocionales como generando la difusión de informaciones erróneas, diciendo que pueden llegar a morirse, que no van a tener más hijos, no sé, haciendo como escenarios horrorosos en los cuales las personas ya con la carga del miedo por abortar, sufriendo esa violencia, generan como un impacto muy fuerte. Y bueno, después de estrato, humillaciones, violencia verbal, y no solamente de los profesionales médicos, sino hemos recibido experiencias de cualquier persona que trabaja en el sistema de salud, se siente con derecho a humillar y violentar a las personas que van específicamente por una interrupción legal de embarazo anteriormente y ahora por una IVE. Carlita, aporto algo. Sí, Y, y pensaba igual como volver a aclarar, y yo sé que lo decimos siempre, pero cuando nosotras hablamos del mito de los riesgos o del riesgo de muerte, nosotras siempre explicamos que esos riesgos se corren cuando no se accede a un aborto seguro, o sea, cuando no se accede a la medicación, a la información adecuada y no se realiza el procedimiento como se tiene que realizar. Y hago esta aclaración porque sabemos que existen las muertes por abortos inseguros. Nuestro país tiene una estadística desde hace varios años que es aproximadamente de 100 muertes anuales por abortos inseguros, y ahora mismo, en este contexto en el que tenemos la ley de IVE, hace una semana aproximadamente otra mujer falleció utilizando perejil. Y, y entonces, repito, no, no es que no existan muertes vinculadas a abortos inseguros, sino que lo que creemos que está mal es confundir a las personas y decirles que existe ese mismo riesgo con estas prácticas que son prácticas médicas seguras, no invasivas y de bajo riesgo. Y no lo decimos nosotras, sino como decía Carla, Ministerio de Salud, Organización Mundial de la Salud, digamos, esa aclaración quería hacer. bueno, seguimos con la próxima. Pero sí, estaba pensando en lo que dijiste, que por ahí no había quedado claro, pero es real. Mujeres o personas con capacidad de gestar llaman y no pueden creer que no haya riesgos con aborto medicamentoso. Y eso se produce a partir bueno, estos mitos, como decís vos, Sol, de que el aborto puede provocar muerte y la realidad es que un aborto inseguro puede provocar muerte, un aborto medicamentoso no puede provocarlo. Entonces como que hay una distancia muy enorme entre uno y otro. Bueno, continuamos. En este ítem, Quería aclarar algo, sí, Carlita, a ver si me permitís, con esto que están diciendo, ¿no? De la información. Qué importante es la comunicación en este sentido, la promoción. Pensaba en las campañas que puede llegar a estar haciendo el Ministerio de la Salud de Argentina y así replicarlo a todos los ministerios, más allá en este contexto de pandemia que hoy tenemos. Creo que la vida nuestra continúa, entonces creo que también nos permite reflexionar en este momento la cultura del miedo en la Argentina, ¿no? Estos mitos que ustedes están desentrañando acá en esta conversación. La verdad que cuánto para hacer, ¿no? Tenemos la ley, pero bueno, también si no la acompañamos con una verdadera política pública de salud, no vamos a avanzar como sociedad. No solamente una ley nos va a salvar en esta sociedad, sino que tiene que ir acompañada de las campañas, de todas las organizaciones civiles, como en este caso ustedes y nosotros, en la difusión, en el acompañamiento. Así que bueno, esa reflexión me permitía, ¿no? Adelante, Carlita. sí, también cuando hablábamos de adolescencias pensaba en la importancia y urgencia que ya se reclama hace mucho tiempo de la ESI, como que para
pienso que para que funcionen también las políticas públicas es importante naturalizar cierta información y que además aún no sé, bueno, un sector de la sociedad seguramente sigue infantilizando a las adolescencias Sí. y son como por ahí las que tienen un montón de conocimiento y que necesitan saberlo, interactuarlo, compartirlo y dar como un poco de continuidad, digamos, a esos saberes. Bueno, continuamos. Se genera un compartir de información acerca de las diferentes leyes que protegen a la persona como paciente ante una posible experiencia violenta. Intentando contrarrestarla para lograr acceder. Esto tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente de que luego de la escucha brindamos las herramientas para que se puedan posicionar de manera empoderada ante un sistema de salud. Entonces, generando muchas veces un antes y un después en el posicionamiento frente a las instituciones, porque en lo personal me ha sucedido con acompañamientos de personas que desconocían por ahí algún derecho que tenían, entonces como que su mirada ante el sistema de salud cambió completamente porque, bueno, justamente eh, se pudieron reconocer como sujeto de derecho y que eso no es menor porque muchas veces, y también en lo personal, sucede que aceptamos atropellos de diferentes instituciones y hasta que alguien nos dice, mira, esto te corresponde, esto te compete y tenés una mano que te da información que quizás vos no manejas, no podés, digamos, plantarte ante e identificar violencias, ¿no? Porque también sucede esto, hay personas que no las identifican y eso es súper grave. Bueno, después tenemos, recuperamos saberes ante la práctica realizando sugerencias para sobrellevar el proceso de la forma menos dolorosa posible, brindamos toda la información acerca de riesgos y formas de actuar ante ellos, realizamos política feminista de cuidado y contención. Esto muchas veces lo ponemos en práctica, bueno, siempre lo ponemos en práctica, pero más aún cuando estamos con acompañamientos donde la persona ha sufrido violencias, humillaciones, destratos en el sistema de salud y que por ahí llegan con mucho miedo. Entonces, como por ahí relatando otras experiencias o haciendo recomendaciones, como por ejemplo, si te moves durante el aborto, acelerás el proceso, o si te colocas paños calientes, si te tomas un tecito de manzanilla, como que hay prácticas cotidianas que lo vamos, son experiencias y conocimientos que vamos ganando en el hacer y que ayudan a las personas a hacer su experiencia más ligera. Entonces, como que eso también coopera coopera y le da fuerza al concepto de aborto libre y feminista. Y por último, tenemos, desplegamos toda la información segura acerca del uso del misoprostol, que también Sol estuvo hablando al respecto hace un ratito, sobre suministro, reacción, síntomas esperables, o sea, en nuestro acompañamiento ponemos sobre la mesa todo el escenario de lo que puede suceder, de lo que es posible, de cómo actuar al respecto. Eh, Permitiendo, digamos, la autonomía también a la hora de planificar el momento, sabiendo que tenemos un procedimiento que consta de 3 pasos que se hacen cada cierto intervalo horario. Esto permite que la persona pueda decir, bueno, yo voy a hacerlo este día, a esta hora, de esta manera, mediante esta vía, y que como mencionaba anteriormente, en la medicina hegemónica esto se pierde un poco porque directamente recibimos el mandato de lo que hay que hacer, de cómo suministrarlo, y que también muchas veces, en caso de que suceda algo, algún imprevisto, no, desde la medicina hegemónica no se ofrece por ahí alguna manera de contrarrestar a cualquier problemática que surja, ¿no? Porque es como una prescripción, farmacia, casa, pum, otro turno, nos vemos la próxima, ¿no? Y por ahí de repente la realidad, y más en pandemia, es esa, ¿no? Que tenemos como acceso a turnos súper distanciados de fechas, entonces por ahí hay momentos que son emergencias y que a partir de, bueno, de la recuperación de saberes, desde empoderarnos de nuestros abortos, podemos sobrellevar ciertas problemáticas que puedan surgir durante los acompañamientos.
Entonces, bueno, la idea es esto, ¿no? Permitir la autonomía a la hora de planificar el momento para que las personas puedan transitarlo de la manera más confortable para su integridad física y emocional, porque es real que ante un proceso físico de aborto, la emocionalidad está a flor de piel y tiene un montón de incidencia. Entonces, como que es súper importante la contención emocional y creo que es lo más importante y por lo cual también muchas personas se comunican con nosotros, ¿no? Así que bueno, hasta ahí. No sé si hay preguntas. Sol, si quieres aportar algo. Sí, No, acá. lo único que... Ah, Adelante, lo adelante, único Sol, que iba, adelante. lo único que iba a decir es esto de también, como igual extendiéndome en cosas que por ahí nosotras hablamos mucho y creemos que son comunes, pero capaz no. Nosotras cuando hablamos de medicina hegemónica, por ejemplo, nos referimos a una concepción que tienen algunos profesionales de la medicina como esa única forma legítima y autorizada, como la única voz autorizada para decidir sobre los cuerpos de otros, ¿no? Y que está atravesada entonces por prácticas que son patriarcales, que son de tutelaje, que son adultocéntricas, ¿no? Por ejemplo, que no tienen en cuenta la voz de las infancias, de las adolescentes, que no las escuchan. A eso nos referimos un poco con medicina hegemónica. Y digo esto también para hacer la distinción y decir, hay profesionales que garantizan de manera excelente, no es que no existan esas personas, sino que todavía el sistema de salud está muy impregnado de un tipo de forma de hacer medicina que no contempla, por ejemplo, la salud integral, ¿no? Que no contempla nuestros afectos, nuestras emociones, nuestra psiquis, que lo único que tiene en cuenta, por ejemplo, son los efectos biológicos sobre el cuerpo o entienden la salud como la ausencia de enfermedades. A todo eso nos referimos cuando hablamos de la medicina hegemónica. Sí, también otra cosita es que con esto tampoco es como, bueno, seguimos sosteniendo que tenemos una ley, que tenemos que defenderla, que tenemos que hacer uso de ella y también es importante por ahí que esta información se pueda complementar con eso para un acceso más cuidado, no para evitar el acceso mediante sistema de salud, sino para hacerlo y para que la persona pueda lograrlo eh, cuidando su integridad física y emocional, previo, digamos, a poder asistir al sistema de salud. Bien, acá les voy a leer, chicas, que Zona Sur Noticias dice, compartimos este conversatorio en nuestra fanpage porque valoramos la tarea que realizan las socorristas. Y gracias, bueno, al instituto por crear este espacio. Después dice Alicia Di Masi. Ella dice, muchos y muchas se han opuesto a esta ley, sosteniendo que se iba a convertir en una multitud de abortos sin control, como que una decisión de esta naturaleza fuera tan fácil. Ahora estamos en posibilidades de demostrar que están equivocados, que esta ley acompaña en un momento difícil y doloroso, ofreciendo un seguimiento psicológico inclusive, que esta ley evita la gran cantidad de muertes por abortos clandestinos. Esta ley ofrece luego de haber tomado la decisión, la posibilidad de bueno, dice, esta ley se debe reglamentar su aplicación que incluya la difusión, la educación, en fin, evitar que sea cajoneada. También Alicia Di Masi dice redactarse dentro del Ministerio de Salud el protocolo correspondiente para su aplicación. Bien. Gracias. Bueno, gracias por los aportes. Sí, y el También, protocolo ya existe. Eso ya se está difundiendo desde la semana pasada que se anunció desde el Ministerio de Salud y de Mujeres que ya estaba vigente el protocolo nacional para la aplicación de la IVE. Sí. Bien, Alicia también comenta, maravilloso el trabajo que realizan Socorristas en Red. Felicitaciones. Sería importante que esta tarea, ese acompañamiento, ese seguimiento, ese asesoramiento sea reglamentado como programas de sistema de salud. La agrupación de ustedes. Y es bueno, un quería lindo rescatar. horizonte ese. Te Sí. dejo hablar, Carly. Sí, no, pensaba en lo que decía Alicia sobre
cómo esta ley viene a por ahí cambiar las historias de los abortos para acompañar decisiones dolorosas. Y ya desde una apreciación personal, pienso cómo esto es una base para que en el futuro esas decisiones dolorosas se conviertan completamente en decisiones empoderadas sobre el propio cuerpo y que ya no carguen, digamos, con esa negatividad de la tristeza, de la culpa, de poder abortar y que sea una elección más como una práctica médica más que comprende el abortar. Tal cual. Es un tema de salud, ¿sí? De salud integral. También pasa a integrarnos. Fíjate cómo contabas Sol hace un momento que una mujer falleció la semana pasada falleció por abortar con perejil. La verdad que es una temática que no se ha puesto en discusión, no se ha puesto en la sociedad. Y esta ley, y antes, y todos los movimientos que bregaron para que esta ley, y todas estuvimos acompañando para que esta ley sea hoy ley, era porque había una razón de ser. No es que vamos a abortar porque queremos abortar. Hay todo, una salud psicológica también ahí. Hay un avallazamiento en nuestro cuerpo, sea por violación, por una relación no deseada, por lo que fuera. Tenemos decisión, queremos cuidar a nuestros cuerpos y como nosotras así lo sentimos. Así que si quieren seguir con algo más, les quedó Sol o Carla, sepan que, bueno, el instituto está acá para cualquier información y subir la ley o protocolo que ustedes quieran enviar o las estadísticas, Sol, la página está a disposición de ustedes para que así lo puedan publicitar. Muchas gracias, Grace. Voy a dejar entonces después en los comentarios del conversatorio el enlace para el protocolo, si alguien lo quisiera. Bueno. Y voy a dejar también en los comentarios el enlace a nuestras redes también si quieren conocernos. Buenísimo, yo igual la fui publicando. A ver, Carlita, ¿algo más? No, pensaba un poco como para ir cerrando en lo que estabas diciendo vos en cuanto al protocolo, ¿no? Es importante también que si bien sabemos que tenemos ley y eso nos da una calma, no pensarlo como, digamos, una instancia acabada, sino como un marco para pelear que esa garantía cada vez sea mejor, excelente, rápida y que de repente no haya una persona a la cual se le dilate el proceso por una u otra dificultad que pueda suceder en el sistema de salud, como no tenemos turno, como no tenemos esto, como no tenemos lo otro, y que se convierta en eso, ¿no? Un horizonte para una legalidad y una celeridad en la actuación y la garantía. Así es. Acá una chica, Verónica Solano, dice, fundamental el acompañamiento colectivo y humano que contiene y se sostiene en el tiempo, y no solo en ese momento particular. Felicidades, chicas. También dice, por favor, Sol Cañumil debe ser cuando dices de subir el protocolo a la página y, bueno, y la ley, y como una herramienta de comunicación también, ¿no? Así que, bueno, si quieren, vamos cerrando. Carla, Sol, ¿algo más que quieran aportar? No, agradecer por la invitación nuevamente y nada, buenas tardes a todos. Bueno. Muchas gracias por la invitación, Grace. Sí, muy contentas de estar acá. Estuvimos corriendo un poquito para llegar, pero nos alegran mucho estos espacios. Queremos que se dan intercambios interesantes y nosotras también vamos aprendiendo en el intercambio con otros. Así que gracias. Bueno. Buenas tardes a todos y lo esperamos el próximo miércoles, como todos los viernes, los viernes, en la página del Instituto de Integración y Desarrollo Social. Buenas tardes. Abrazo grande.